Detrás del deporte estamos junto a Martín Trejo, entrenador de la selección argentina de bádminton. Este deporte que queremos conocer un poco más y también de qué se trata esta selección. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Gracias por acercarse. No, un placer. Bueno, contanos del deporte en la Argentina primero. ¿De qué se trata el bádminton en nuestro país y en la selección también? Bueno, el bádminton es uno de los tantos deportes olímpicos que tenemos acá en la Argentina y en el mundo. Por el cual, bueno, como muchos de los deportes olímpicos que hay un seleccionado nacional. Y bueno, estamos acá en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en el CENAR, que es un poco la casa del deporte argentino, y nosotros tenemos nuestro lugarcito acá. ¿Y vos cómo empezó tu vínculo particular? Vos como, a ver, después fue como profesional, pero digo, Sí. en el deporte, ¿cómo empezaste? Y yo empecé de casualidad. Cuando tenía unos 8 años, mis papás me anotaron en un club que se llama Club Jaros. Acá, bueno, estamos cerca acá. Y empecé a probar todos los deportes, fútbol, básquet, ¿no? O sea, la típica. Y un día pasé por la puerta del gimnasio, digamos, de un lugar, un polideportivo, y se estaba jugando bádminton. Y bueno, mi papá, sobre todo mi papá, se metió y bueno, me llevó conmigo. Y ahí es donde yo lentamente empecé a jugarlo. Y bueno, ahí tenía creo que 9, 10 años. Y bueno, lentamente me fui como introduciendo más en el deporte y cuando fui más grande empecé a competir, ¿no? Y bueno, de ahí se fue dando todo, pero empecé así básicamente. ¿Lo conocías el deporte? ¿Habías visto, no sé, en Los Simpsons, Sí, aunque sea, no sé, o en sea, algún lado lo habías visto? No me acuerdo mucho, Sí. pero mi familia tiene una quinta en Hurlingham y ahí había raquetas de bádminton. Y bueno, o sea, jugaban, pero digamos para divertirse, ni sabían las reglas, nada. Y me contaban que yo era muy chico y siempre quería jugar y o sea, me ponía mal porque no podía ni sostener la raqueta, porque eran raquetas viejas de madera. Pero yo sinceramente eso no me acuerdo. Pero sí, o sea que creo que en mi familia había cierto conocimiento que existía el deporte, pero nada muy formal, digamos, ¿no? ¿Y en ese momento cuántos clubes había en el país? ¿O como que fue sencillo para vos entrar? No sé cuánto, la raqueta al principio te la compraron. ¿Cómo fue? Y o sea, sí, fue difícil el sentido de poder conseguir los materiales. Creo que hoy en día hay como un poco más de accesibilidad, aunque también es difícil conseguir los materiales, ya sea por ejemplo las plumas o las raquetas para jugar. Pero en ese entonces se jugaba en Neuquén, cuando todavía se sigue jugando, en Capital Federal, en Tandil y en Rauch. En Misiones también había. Y bueno, no me quiero olvidar de algún lugar, pero sí eran en Mar del Plata también había bádminton, que creo que ahora también vuelven a tener ahí. Y sí, o sea, no había tantos lugares. Había, por ejemplo, cuando yo jugaba había solamente un torneo nacional al año y era el único torneo de todo, entonces era muy complicado. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo seguí jugando? No sé. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Qué es lo que ¿tenías algún amigo ahí como que ya había conocido? No. ¿Que te copó el Eso deporte? también fue raro, ¿viste? Sí. Porque hay veces que los chicos empiezan a jugar un deporte porque va el mejor amigo y O el hermano. Claro, el hermano o los padres ya están metidos. No, me gustó, me atraía y me sigue atrayendo mucho el juego. O sea, la pluma es como elemento de juego bastante particular. Nada, y me gustaba jugarlo. De hecho, me sigue gustando jugarlo, ¿no? Pero bueno, hoy ya es otra cosa, ya es totalmente distinto. Después ya como jugador, contame cómo fue ya representar a la Argentina, porque bueno, por supuesto fuiste creciendo, Sí. integraste esta selección como jugador. ¿Cómo fue ese momento? Sí, o sea, ¿Estaba organizado yo más o menos? como jugador nunca fui un destacado, así, digamos, nunca estuve dentro de los mejores, digamos, del ámbito a nivel nacional. Sí tuve la suerte de poder tener experiencias a nivel internacional, algunas poquitas creo que habré ido, fui a Perú, Brasil, Venezuela, Chile, también jugué los torneos internacionales acá en la Argentina. Y bueno, eso me sirvió mucho a mí para poder, digamos,
volcarlo como experiencia en lo que me desarrollo hoy en día, que es como entrenador, ¿no? Pero sí, la verdad que fueron experiencias muy bonitas. Fue lindo, siempre es lindo poder representar a tu país, ya sea dentro de la cancha o fuera, como me toca a mí hoy en día. Y bueno, es difícil de explicar, ¿no? Con palabras, pero bueno, es un orgullo, ¿no? Poder representar a tu país en algo que a uno le gusta y le apasiona, ¿no? Porque hay que agregar eso, o sea, tengo mucha suerte en mi vida, básicamente. ¿Y cómo fue? Porque bueno, hoy en día estás como entrenador, por supuesto, estás desde otro rol, pero a su vez, bueno, hubo como un cambio bastante importante, ¿no? Hace unos años, desde que vos llegaste, hubo como una estructura que se empezó a armar desde abajo, hubo cambios también en la forma de competir los nacionales. Sí. ¿Cómo, o sea, se está armando, cómo fue ese proceso de hace unos 5 o 6 años atrás? Bueno, fue un proceso, es un proceso largo. Como todo buen proceso, tiene que ser a largo plazo, no existen las cosas a corto plazo. No es que se debió a mi llegada, creo que hubo muchas personas que en su momento y hoy en día también nos pusimos de acuerdo entre todos, ya sean dirigentes, familias, jugadores, la parte técnica, y entre todos decidimos como marcar un rumbo, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Después, obviamente, cuando uno tiene ese rumbo fijo, que en ese momento es decir, bueno, a ver, ser competitivos a nivel sudamericano, poder llevar jugadores hacia el alto rendimiento, insertarlos dentro del circuito sudamericano. Ahora nuestro objetivo es insertar jugadores dentro del circuito panamericano. En fin, ¿no? O sea, es como bastante extenso. Lo importante es que bueno, en el camino siempre van apareciendo dificultades, siempre va apareciendo gente que te ayuda. Y bueno, eso es lo lindo, ¿no? También, o sea, transitarlo. Transitar el camino es lo que más disfruta. ¿Y cuál es, vos que tuviste la oportunidad, bueno, conocés el deporte muchísimo, también como apasionado, ¿no? Como hincha o como seguidor, ¿cómo ves a la Argentina respecto al mundo? Digo, viendo quizás el ranking mundial, por supuesto Argentina no está entre los mejores, sí. Pero ¿cómo es esa situación y quizás desde dónde o qué proyecto del mundo te gustaría que se aplique acá o por qué camino habría que seguir? ¿Qué es lo que ves vos? Bueno, es una pregunta bastante... bueno, obviamente Argentina en este momento no es un país destacado a nivel mundial. Sí. Cabe destacar, valga la redundancia, que el bádminton es uno de los deportes más jugados del mundo, entonces por ende la competencia a nivel mundial es muy dura, es muy difícil. Me parece que si nosotros entramos en la situación de decir, bueno, a ver, me gusta lo que hace este país, entonces copio, ¿no? O sea, si entramos en esa dinámica de copiar lo que nos gusta, nos va a ir mal, básicamente. Porque bueno, justamente me parece que una cosa es copiar y otra cosa es adaptar, ¿no? Siempre nosotros solemos ver a los asiáticos como digamos, países que son potencia en este deporte, salvo algunos países europeos como por ejemplo Dinamarca. Pero lamentablemente por una cuestión cultural y por una cuestión, digamos, sí, básicamente cultural, copiar el modelo que tienen ellos es muy difícil para nosotros, ¿no? Sí, tal vez lo que se puede hacer es adaptar, ¿no? O sea, adaptar determinadas cosas que uno va viendo, o por ejemplo, no sé, decir, bueno, me gusta esto de este modelo, entonces lo adapto al mío, pero básicamente no es que hay un país que yo te diga, bueno, mira, quiero ser como este país, no. O sea, es ir viajando, viendo, conociendo personas, hablando y ir adaptándose. O ir tomando aquellos conceptos que a mí me gustan o que a nosotros nos gustan y tratar de implementarlos al bádminton. Y esto que decís culturalmente, bueno, hace referencia a que quizás hoy en día cualquier escuela algún chico juega la pelota, juega al fútbol, juega al handball y no en todas las escuelas existe el bádminton. Claro. Ahora poner Santiago, bueno, los chicos, los hermanos también, ambos entraron quizás por un vínculo mínimamente escolar, o sea, como que lo vieron en un ámbito, no es que lo observaron por la televisión, por ejemplo. Claro, exacto. ¿Crees que como que se vaya insertando en la escuela o lo es posible? ¿Es como un camino
Sí, o en algunas ciudades del país. Posible es. Sí. Realmente, o sea, es un camino largo, de mucho trabajo. Sí. Y te repito, o sea, es cuestión de ponernos todos de acuerdo y decir, bueno, vamos hacia este lado, ¿no? Posible es, porque yo creo que el bádminton como deporte tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no es un deporte lesivo, sobre todo para chicos chiquitos. Es un deporte que está bien, bueno, acá estamos en el CENAR, un centro de alto rendimiento, están las canchas, las redes, ¿no? Pero realmente no necesitas para jugar todo esto que se ve acá, ¿no? O sea, simplemente con tirar un hilo elástico de una punta a otra, que sea un lugar techado, tener materiales que no son muy costosos, una raqueta de iniciación, plumas de plástico de iniciación, realmente se puede jugar, y lo que tiene es que pueden jugar muchas personas en un espacio bastante reducido. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, en las escuelas tiene una gran capacidad de aplicación. Sumado a que también el bádminton es un deporte en términos motrices súper rico para los chicos, ¿no? Porque hay que manejar un elemento, hay que coordinar diferentes partes, diferentes segmentos del cuerpo, y si a eso también le agregás el tema de que uno está socializando, ¿no? El tema de que, bueno, siempre a los chicos creo que el deporte sirve mucho en edades tempranas, porque mediante el deporte el chico aprende a respetar lo que es una regla, decir, bueno, a ver, cuando terminás tu partido tenés que saludar a tu rival, antes también, decir, bueno, a ver, si la pluma fue buena o fue mala. Entonces también ahí el chico empieza a aprender valores, y que eso después es directamente trasladable a lo que es nuestra vida cotidiana. Entonces yo creo que el bádminton te da todas esas cosas, como también te los da muchos otros deportes, ¿no?